Si digo la palabra dogma, ¿qué imagen nos viene a la cabeza? Casi siempre es algo rígido, inmutable. Sí, una barrera. Una barrera para el pensamiento, una verdad impuesta que no se puede ni tocar. Es una palabra que parece cerrar puertas. Se asocia con el final de una conversación, no con el principio de una exploración. Pues hoy vamos a sumergirnos en un texto que coge esa idea y le da una vuelta de 180 grados. Se titula El dogma que libera, del teólogo uruguayo Juan Luis II. Un título ya de por sí provocador. Y tanto. La pregunta que nos plantea es, como mínimo, llamativa. ¿Cómo puede un dogma, algo que por definición parece fijo, ser en realidad una fuente de liberación? Para explorarlo, contamos con varios extractos del propio libro, incluyendo el prólogo de J.I. González Faust y los capítulos clave donde el autor desarrolla su argumento. Nuestra misión, entonces, es desentrañar una tesis bastante radical, que el dogma no es una fórmula estática caída del cielo, sino el resultado de un largo y a veces tortuoso proceso humano y divino. Una especie de pedagogía divina, como dice el propio autor, que se va adaptando a la historia. Y antes de empezar, creo que es fundamental entender el contexto, ¿no? La obra de Segundo nace en el seno de la teología de la liberación. Exacto. Ese movimiento que busca conectar la fe con la justicia social, con la experiencia real y a menudo dolorosa de las personas. Desde luego. Eso ya nos da una pista de por qué el autor está tan interesado en encontrar un enfoque liberador en algo tan aparentemente restrictivo. Sin duda. De hecho, el prólogo nos ofrece la que quizás sea la metáfora central de todo el libro para entender esta idea. El texto distingue entre revelación y dogma. A ver. Propone que imaginemos la revelación de Dios como una luz pura, blanca, inabarcable. El problema es que el ojo humano no puede percibir la luz pura directamente. Claro. Solo la capta a través del espectro de colores, verde, azul, rojo. Ah, vale, ya veo por dónde vas. Pues bien, esos colores son los dogmas. No son la luz en sí misma, en su totalidad, pero son la única forma que tenemos los seres humanos de captar algo de esa luz. Entiendo. Por tanto, un dogma es una mediación necesaria, pero siempre es una mediación cultural e históricamente situada. Es el intento de una comunidad, en un momento concreto, de ponerle palabras a una experiencia que en el fondo las desborda. Vale, esa analogía es potentísima. Es como decir que la verdad no es la foto, sino lo que la foto intenta capturar. Entonces, empecemos por el principio. ¿Qué es realmente un dogma? El libro se remonta al origen de la palabra. Efectivamente. Y lo primero que descubre es que en la antigua Grecia, dogma no tenía esa carga de verdad, de fe inmutable que le damos hoy. Ah, no. No. Significaba algo mucho más mundano. Una opinión filosófica, un decreto político. La connotación de rigidez absoluta es muy posterior en la historia. Espera un momento. Entonces, si esa es la base, la tesis del libro es que el dogma no es el punto de partida de la fe, sino el de llegada. Exacto. Eso lo cambia todo. Normalmente pensamos que primero viene el dogma y luego la fe. Exactamente ese es el giro copernicano que propone el autor. El dogma es la culminación de un proceso comunitario de reflexión, de lucha, de experiencia. Ya. Por eso la pregunta clave que se plantea en el texto es, ¿qué es un dogma antes de que se le proclame como tal? Es decir, ¿qué camino recorre una idea hasta cristalizar en una verdad fundamental para un pueblo? Para ilustrarlo, se mete de lleno en uno de los relatos más universales que existen, el diluvio universal del Génesis. Ajá. Y lo primero que señala, que es algo que a menudo se pasa por alto, es que no tenemos un solo relato del diluvio. Cierto. En el texto bíblico que ha llegado hasta nosotros, hay en realidad dos narrativas distintas que se han entrelazado. Los estudiosos las llaman la fuente yavista y la fuente sacerdotal. ¿Y qué diferencia hay entre ellas? ¿Son muy distintas? Son como dos versiones de la misma historia contadas por personas con sensibilidades diferentes. La yavista, que es más antigua y suele usar el nombre de Yahvé para Dios, es más antropomórfica, más vívida en sus descripciones. Vale. La sacerdotal, que es posterior y escrita probablemente por círculos sacerdotales, está más preocupada por el orden, las genealogías, los rituales, las fechas precisas. Ah, claro. Por eso encontramos esas pequeñas contradicciones en el texto. En una versión el diluvio dura 40 días, en la otra 150. En una Noé mete en el arca una pareja de cada animal, en la otra 7 parejas de los animales puros. O sea que la Biblia no es un texto monolítico, sino un tejido de tradiciones. Pero entonces, ¿cuál es el punto del autor al destacar esto?
¿Desacreditar el relato? Todo lo contrario. El objetivo es mostrar que la finalidad de esos relatos nunca fue la precisión de una crónica periodística o de un documental científico. Ya entiendo. Ambas tradiciones, con sus matices, estaban intentando dar un sentido teológico a su experiencia del mundo, a la relación entre lo divino y la fragilidad humana. Y aquí viene lo importante. ¿Qué? La conclusión dogmática a la que llegan ambas es idéntica. ¿Y cuál es? La promesa incondicional de Dios. No volveré a exterminar la vida. El arco iris como señal de una alianza que no se romperá. Ese es el dogma. Esa es la verdad que la comunidad extrajo de sus relatos. Entiendo. Entonces, la revelación no está en la literalidad de si llovió 40 días o 150, sino en el significado que la comunidad extrae de ello. Justo. Es un cambio de paradigma total. Libera la fe de ser una defensa a ultranza de la historicidad de cada detalle y la convierte en una interpretación de sentido. Has dado en el clavo. La verdad del texto está en otro nivel. Y lo fascinante es que la propia Biblia nos muestra ese proceso de construcción. ¿Hay más ejemplos? Sí, el libro da otro muy potente con el llamado credo deuteronómico, esa frase que todo israelita debía recitar. Mi padre era un arameo errante. Sí, que resume toda la historia de Israel. La bajada a Egipto, la esclavitud, la liberación. Pues bien, el libro argumenta que ese credo, que se presenta como un resumen histórico casi notarial, es en realidad una construcción teológica muy posterior a los hechos que narra. Ah, mira. Su función no era tanto la exactitud histórica, sino otra mucho más vital: dar cohesión e identidad al pueblo de Israel en un momento de crisis, unificar su memoria y su fe en torno a un relato compartido. Ya. Se convierte en dogma porque expresa una verdad existencial para esa comunidad sobre su origen y su relación con Dios. Vale. Si aceptamos que los textos bíblicos son el resultado de este proceso humano, de este aprendizaje con sus distintas versiones y construcciones, Ajá. eso nos lleva de frente a la gran pregunta. Si estos textos están inspirados por Dios, ¿cómo pueden contener lo que a nuestros ojos son errores, contradicciones o incluso ideas moralmente problemáticas? Claro. Pienso en algunos salmos que piden una venganza terrible sobre los enemigos. ¿Cómo se resuelve ese nudo? El libro se enfrenta a ese problema sin rodeos, y la respuesta que ofrece es el concepto central de la pedagogía divina. La pedagogía divina. Sí, es una idea crucial. La revelación no es un dictado de Dios, como si los autores bíblicos fueran meros taquígrafos a los que se les susurra cada palabra al oído. ¿Vale? El texto insiste en que son verdaderos autores, personas de carne y hueso que escriben con sus limitaciones, en su contexto histórico, con su lenguaje, su cultura y sí, también con su ignorancia. Suena bien en teoría, pero ¿no podría ser una idea un poco peligrosa? Si todo es un proceso imperfecto y transitorio, como dice el libro, ¿dónde queda la autoridad del texto? Buena pregunta. ¿No se corre el riesgo de relativizarlo todo y que al final cada uno interprete lo que le dé la gana? Es una objeción muy importante, y el libro la aborda. La clave no está en anular la autoridad, sino en situarla correctamente. ¿Y cómo es eso? La autoridad no reside en la perfección literal de cada frase, sino en el testimonio de ese camino de aprendizaje. Dios, en esta visión, no anula la libertad humana para imponer una verdad perfecta y acabada desde el principio. Ya. Al contrario, trabaja a través de esa libertad, con sus trapiezos y sus balbuceos. La Biblia sería el registro de ese lento aprendizaje de la humanidad sobre quién es Dios y quién es el ser humano. Como si Dios estuviera enseñando a caminar a la humanidad. Y en ese proceso hay caídas, hay errores. Pero lo importante es la dirección del camino. Exacto. Y eso exige tomarse la historia muy en serio. No se puede entender un salmo de venganza sin entender la mentalidad tribal de ojo por ojo de su época. Claro. No se puede entender el Génesis sin conocer los mitos de creación de Mesopotamia con los que dialogaba. Este enfoque nos obliga a leer la Biblia no como un libro caído del cielo, sino como una biblioteca entera, escrita a lo largo de siglos por personas muy diferentes en situaciones muy diferentes. Entonces, ¿cómo se resuelve la tensión entre la inspiración divina y los errores evidentes? Pues el libro propone una distinción fundamental: la diferencia entre inerrancia y verdad. A ver, explica eso. La Biblia no es inerrante en el sentido de que no contenga errores científicos, geográficos o históricos. Pretender eso es un anacronismo, es pedirle a un texto antiguo que responda a preguntas modernas. Vale. Su verdad reside en otra parte, en el mensaje de salvación,
De hecho, el autor recuerda una frase clave del Concilio Vaticano II, Ajá. que afirmó que los libros sagrados enseñan fiel y firmemente y sin error la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. La clave está en ese matiz final. Para nuestra salvación. Ahí está. No dice toda la verdad sobre todos los temas, sino la verdad que es relevante para la relación del ser humano con Dios. Exactamente. Pero, ¿quién decide qué es para nuestra salvación y qué es simplemente un error histórico o una limitación cultural? ¿No es un poco ambiguo? Lo sería si la interpretación fuera puramente individual. Pero el libro plantea que esta distinción la va haciendo la propia comunidad creyente a lo largo de la historia, en un proceso continuo de lectura, oración y discernimiento. O sea, la tradición. Es la tradición la que aprende a distinguir el grano de la paja. Las consecuencias de esta visión son enormes. Significa que la fe no entra en crisis cuando la arqueología demuestra que los muros de Jericó no cayeron de la forma en que lo narra el texto. Claro. Ni cuando la biología explica la evolución de las especies. La verdad del texto está en otro plano. Liberal creyente de tener que defender lo indefendible, de tener que elegir entre fe y razón. Justo eso. Bien, hemos visto cómo funciona esta dinámica en el Antiguo Testamento, como un proceso de construcción de sentido desde la comunidad. El libro luego da el salto al cristianismo. Sigue la misma lógica en la Iglesia primitiva. Al principio sí. El dogma fundamental, el núcleo de la fe cristiana, Jesucristo es el Señor o Jesucristo es el Hijo de Dios, no nace de un decreto. No. Nace de la experiencia de los primeros cristianos intentando poner palabras a lo que habían vivido con Jesús de Nazaret. Es un dogma que surge desde abajo, desde la perplejidad y el asombro de la comunidad creyente. Pero algo cambia. En la historia del cristianismo se produce un punto de inflexión clarísimo, y el libro lo identifica con el emperador Constantino en el siglo IV. Sí, ¿Qué ocurre ahí para que la función del dogma empiece a transformarse? ocurre que el cristianismo pasa de ser una fe minoritaria, a veces perseguida, a convertirse en la religión oficial del Imperio Romano. Y eso lo cambia todo. Claro, me imagino. Empieza a ser también una herramienta para definir la ortodoxia frente a la herejía y, lo que es más importante, para consolidar la estructura de poder de una iglesia ahora aliada con el poder imperial. ¿Hay algún ejemplo concreto de este cambio de función? El más claro es probablemente la crisis arriana y el concilio de Nicea en el año 325. Vale. Simplificando mucho, el debate era sobre la naturaleza de Cristo. ¿Era un ser divino igual al Padre o una criatura excepcional pero subordinada? Una pregunta teológica de mucho peso. Muchísimo. Y el concilio, convocado por el propio emperador Constantino, zanjó el debate definiendo que el Hijo es homoousios, es decir, de la misma sustancia que el Padre. Que es una de las bases del credo que se recita hoy. Exactamente. Y fue una decisión teológica de una profundidad inmensa. Pero el libro nos invita a ver también la otra cara. ¿Cuál? Para Constantino, un imperio unificado necesitaba una fe unificada. Las disputas teológicas eran un problema político. Claro, le interesaba la estabilidad. Por tanto, la definición de ese dogma no solo sirvió para aclarar la fe, sino también como un instrumento para la unidad del imperio, para establecer quién estaba dentro y quién fuera. El dogma se convierte en ley. Y es ahí cuando la figura del obispo también cambia, ¿verdad? Sí, el libro describe lo que llama la cristalización de la función episcopal. El obispo, que en las primeras comunidades era un líder elegido localmente, una especie de supervisor de la vida comunitaria, Pasa a ser otra cosa. pasa a ser una figura de autoridad en una estructura cada vez más jerárquica y centralizada, con un poder que se consolida especialmente en el obispo de Roma. El dogma, en este nuevo contexto, se convierte a menudo en un instrumento de esa estructura, una verdad que emana desde arriba. Y aquí es donde conectamos con la percepción inicial con la que empezamos la conversación. Ajá. El riesgo de que el dogma, en lugar de liberar, se vuelva opresivo. Este cambio histórico explica por qué la palabra dogma nos suena a imposición. Precisamente, cuando el dogma se separa de la experiencia viva de la gente y se convierte en una fórmula que hay que aceptar sin comprender, en un requisito administrativo para pertenecer, Pierde su sentido original. corre el riesgo de perder su capacidad liberadora. Se convierte en una frontera, no en un camino. La propuesta de Juan Luis II y de toda la teología de la liberación es un intento de recuperar esa dimensión original, la del dogma como expresión de la búsqueda de una comunidad conectado con su historia y sus luchas. De acuerdo. Hagamos un balance. El análisis de el dogma que libera nos ha llevado por un camino fascinante. Hemos pasado de ver el dogma como una verdad abstracta y atemporal
a entenderlo como el resultado de un proceso histórico. Un camino imperfecto y transitorio, como dice el texto. Exacto. Donde lo divino se revela a través de lo humano, con todas sus limitaciones. La propia Biblia sería el primer y más claro testimonio de ese proceso, con sus distintas capas, sus tensiones y su evolución en la comprensión de la realidad. Y la liberación que propone este enfoque parece doble. Por un lado, libera la fe de un conflicto innecesario con la ciencia y la historia, porque sitúa su verdad en el plano del sentido, no de la exactitud fáctica. Desde luego. Y por otro, libera al creyente de una adhesión ciega a fórmulas. La fe deja de ser la aceptación de una lista de proposiciones para convertirse en la participación en esa búsqueda de sentido que se desarrolla a lo largo de la historia. Y esto nos deja con una reflexión final que va más allá del texto. El autor utiliza esa metáfora tan potente del dogma como la forma en que una comunidad colorea la luz blanca de la revelación en un momento histórico concreto, usando los pigmentos de su cultura, su lenguaje y sus problemas. Sí. Si aceptamos esa idea, la pregunta es inevitable. ¿Cuál? Si miramos nuestra propia época, el siglo XXI, ¿cuáles son los colores con los que nuestra sociedad está interpretando sus propias verdades o dogmas, ya sean religiosos o seculares? ¡Qué buena pregunta! ¿Qué aspectos de nuestra cultura tecnológica, de nuestras ansiedades ecológicas, de nuestras esperanzas de justicia social, están dando forma a las verdades que consideramos más fundamentales? Y sobre todo, ¿cómo podrían ser vistas estas verdades, estos colores nuestros, dentro de varios siglos? Claro. ¿Se verán como la luz pura y definitiva o simplemente como el matiz particular de una época que intentaba, como todas las anteriores, darle un sentido a su existencia?